Al fin siento que he comenzado a dejar este asunto de lado, por fin después de semanas he podido dejar de ver esas imágenes en mi cabeza cada que cierro los ojos. Sé que como esta, ya habrán escuchado muchas otras historias y seguramente esta les parecerá idéntica, sin una sola palabra de veracidad, en fin, yo a menos he intentado advertirles. Esto ocurrió hace un año aproximadamente cuando por fin había terminado todos los juegos que había descargado para mi DS y me sentía sediento de un nuevo reto, sin embargo había agotado todos los títulos atrayentes para esa consola por lo que me refugié en mi último recurso, mi PC y mis infinitos emuladores. Sin embargo, aún así no sentía ningún juego que fuera un reto para mí. Navegué en internet tratando de encontrar algo que saciara mis ansias de jugador y entonces me topé con uno que además de presumir de una alta dificultad, presumía de ser un juego censurado que nunca salió a la venta por sus fuertes imágenes llenas de violencia e imágenes poco aptas. El nombre de juego es Trip Kid. En esta misma página ofrecían imágenes del juego, nada verdaderamente grandioso, era un juego original de la PlayStation y ni siquiera exprimía las capacidades de la consola, por lo que sus personajes no eran sino un montón de rombos que simulaban personajes extravagantes. Un caníbal, un monstruo. Un verdugo. Una prostituta. Un doctor loco y un demonio. Por desgracia para mí, los enlaces que presentaba la página habían sido caducados, uno tras uno, todos los enlaces que encontraba para descargar el juego habían sido borrados hasta que me topé con una página extraña, no daba información del juego, solo el nombre y un link de descarga, sin comentarios ni siquiera imágenes, aún así el link funcionó y el juego estuvo pronto en mis manos. El emulador funcionó bien y el juego cargó deprisa, una pantalla negra algo diferente a la que recordaba haber visto en las páginas que mostraban contenido del juego, esta tenía el nombre en lo alto escrito sin ninguna gracia como si careciera de importancia y las letras en blanco de presione estar parpadeando en el centro de la pantalla. Presioné el botón y no pasó nada, volví a hacerlo un par de veces hasta que se escuchó un crujido como si una puerta pesada se moviera en sus bisagras y apareció una ventana que decía, ¿estás seguro? La única opción era, sí, por lo que aunque no hubiera querido la única alternativa habría sido parar el emulador en ese momento y supongo que habría sido lo mejor. La pantalla de selección de personajes era bastante sencilla y no había al parecer una opción para un segundo jugador, por lo que me supuse que el juego además de no haber salido a la venta debió haber quedado también en una de sus fases primeras, como un diseño de prueba o algo así. Estuve a punto de elegir a un personaje un tanto chusco, un enano en zancos vestido de demonio de nombre J. Lieberman, pero al final elegí al verdugo, aunque su personaje no tenía nombre. Cada inicio de partida comenzaba con un fuerte grito, tan alto que tenía que bajar el volumen de las bocinas, no había música ni efectos de sonidos, pero se escuchaban lamentos y sollozos todo el tiempo, los personajes sangraban sin parar y sus caras se veían tristes y apagadas como si tuvieran miedo de mí, de hecho se mantenían apartados de mi personaje, huyendo de mis ataques solo enfrentándome muy de vez en cuando y siempre que se encontraban a espaldas mías. Hasta que me enfrenté con un engendro que tenía a otro hombre adherido a su estómago, como si de una naipe se tratara, su nombre era Leven, y atacaba sin cesar, por la poca experiencia que había adquirido al luchar contra personajes que solo me huían, la situación me tomó por sorpresa y estuve a punto de rendirme, pero finalmente le derroté y ahora el personaje al que me enfrentaba era un demonio femenino que me esquivaba, pero no era con miedo sino que parecía burlarse, pues cada que me esquivaba entre los sollozos y murmullos se alcanzaba a escuchar una rígida burlancia. Al fin pude golpearla, pero en cuanto hice contacto la cosa se puso en verdad extraña. La pantalla se volvió rojiza y los lamentos eran más fuertes, mi personaje se sostenía la cabeza y temblaba en el suelo, mientras el demonio agitaba las alas y se reía a carcajadas. Después la pantalla se puso negra y los sollozos cesaron, solo quedó la rígida burlona del demonio cuando me esquivaba. Hasta que todo se quedó en silencio. Estaba pasmado, no podía entender qué estaba pasando, las carcajadas aún sonaban en mis oídos, mi corazón latía fuerte y noté que estaba sudando. Apagar esta maldita cosa, eso fue lo que pensé, pero apenas advertí, una imagen comenzaba a aparecer en la pantalla. Era el verdugo sentado en una silla mientras se sujetaba la cabeza y parecía llorar, entonces comenzó a escucharse un quejido, más bien un sollozo, pero no era uno de hombre, sino de una niña pequeña, la imagen era borrosa y la pantalla volvió a tornarse roja. De vez en cuando me parecía escuchar la risita del demonio, pero no sé si era mi imaginación. Entonces unas letras comenzaron a ascender por la pantalla lentamente.
Por lo que pude entender, contaban la historia de un hombre que buscaba siempre la manera de mantenerse ocupado para evitar rendirse a sus pensamientos suicidas, vivía atormentado con el dolor de existir sin ninguna razón y consumido por su soledad, su pútrida soledad, como recuerdo que enfatizaba el texto del juego. Un día, este hombre ya no pudo aguantar más y decidió quitarse la vida, decidió que la mejor forma sería colgarse para que si el dolor físico lo obligaba a echarse atrás, él ya no pudiera hacer nada. Salió a un parque cerca de su casa y se colgó de un árbol, sin embargo la cuerda se rompió y tras el primer segundo de sentirse aliviado, su mente se tornó solo furia y se desquitó con lo primero que cruzó su camino, una pequeña niña. Después el texto desapareció y la risa volvió a volverse carcajadas y en la pantalla apareció en inglés la frase. Y comprendió que hacerles daño a los demás, aliviaba su propio dolor. La pantalla volvió a tornarse negra. Los sollozos de la niña cesaron y las carcajadas del demonio poco a poco se volvieron a extinguir. Entonces se escuchó como si unas cadenas se rompieran y en la pantalla apareció el verdugo parado al frente mientras la pantalla se acercaba cada vez más a su rostro, se escuchaba una respiración, tan perturbadora que daba la sensación de tener a alguien parado detrás de ti. El verdugo levantó su mano, delgada y temblorosa, nada parecido al sprite con el que había jugado hacía unos minutos, se quitó la máscara y sonrió al frente, sus ojos hundidos como si hubiera llorado mucho, su cabello castaño cayéndole en la cara y esos labios secos, marchitos como la muerte, estirándose grotescamente en su rostro formando esa malévola mueca. Entonces lo comprendí, yo jamás olvidé el éxtasis de haberla matado.